de la Universidad del Estado de México. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Giovanna y le damos la palabra, doctora. Pues muchas gracias. Pues, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por allá, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que esta presentación sea de beneficio y logre las expectativas. Entonces, voy a comenzar a compartir, pero voy a apagar un ratito la cámara porque de repente tengo problemas de estabilidad en la conexión. Entonces, déjenme compartir la pantalla y me dicen si sí se logra ver. Sí se ve. Ok. Nada más. Estoy esperando a que se ponga toda la pantalla completa. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahora. Listo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La charla que vamos a ofrecer este día es análisis espacial de la vulnerabilidad social en salud en México y ejemplos de estudios de caso. Primeramente vamos a ver una base teórica, luego una base metodológica y luego algunos ejemplos sobre casos de estudios particulares. En primera instancia, bueno, vamos a ver que pues, la geografía de la salud ha tenido una evolución desde, pues, desde las primeras civilizaciones, ¿no? En donde se veía a la salud o a la enfermedad como producto o castigo por los dioses, de tal manera que pues existía una medicina tradicional, también existían brujos, ¿no? Personas que curaban ciertas enfermedades y pues si había reducción de creyentes, por ejemplo, entonces pues Dios nos castigaba, ¿no? Con enfermedades. Y además esas enfermedades se expandían de manera fulminante y además diezmaban demasiado rápido pues la población, la salud de la población. Y entonces pues Dios castigaba la maldad de las personas, ¿no? Por ejemplo, el dios Tlaloc, el señor de la lluvia, se creía que causaba catarro, neumonía, enfermedades del aparato respiratorio, ¿no? Y así otras deidades también se creía que causaban ciertas enfermedades, ¿no? Después se van preguntando el porqué de las cosas. Llega pues la teoría hipocrática con Hipócrates de Cos, ¿no? Empezamos a ver que pues ya existe esta relación entre pues el medio ambiente, Hipócrates de Cos define los aires, las aguas y los lugares como factores que inciden en la salud de la población. Y este autor también de alguna manera pues proclama la teoría llamada de los humores corporales, sangre, bilis, melancolía y flemas, ¿no? En donde pues se creía que la salud era el resultado de una relación que era armoniosa entre el hombre y el medio ambiente. Después esta geografía de la salud pues va evolucionando, ¿no? Y se van realizando otras preguntas, de tal manera que, por ejemplo, pues nos pasamos al determinismo geográfico, ¿no? En donde se aplican estudios ya a la salud con autores como Ratzel, ¿no? Que plantean que el origen de las enfermedades es el resultado de la influencia del medio ambiente, ¿no? Y también que el origen de las enfermedades pues tenía mucho que ver con esta relación que se tenía con
el medio en el que se viven, ¿no? Y que las pandemias, por ejemplo, eran mucho más comunes en los lugares en donde existía pobreza o existía más suciedad, ¿no? Entonces ya empiezan a hacer estas relaciones y se empiezan a ver más aspectos de corte ambiental, ¿no? Meteorológicos, del medio ambiente, el agua, el clima, el suelo, y pues también vienen más autores como Lefebvre, Vidal de la Blanche, ¿no? Que estos autores pues afirman que el medio ambiente no determina al hombre, ¿no? Entonces se comienzan a hacer otro tipo de preguntas y entonces nos dicen que el medio ambiente ofrece en realidad posibilidades, ¿no? Y que pues cada cultura las aprovecha de una manera o de otra de acuerdo a sus tradiciones, a su forma de organización, a sus creencias, a pues ya diferentes elementos que tiene cada una de esas culturas, ¿no? También vemos que existen las topografías médicas y que estas topografías médicas comprenden una descripción ya un poco más profunda de cuál es la relación en la situación que tienen cada persona con el clima, el suelo, la hidrografía, la flora, la fauna, ¿no? Incluso los antecedentes históricos, el temperamento físico y el carácter de cada una de las personas, las costumbres, las condiciones de vida, esos movimientos demográficos. Entonces se van incorporando más elementos, aunque se queda en la parte de descripción, ¿no? Vamos evolucionando más en el tiempo y entonces, pues ya hay autores que modifican el término de topografías médicas y lo transforman a geografía médica. Y entonces empezamos a ver que esta geografía médica pues tiene que ver más con las relaciones con el medio físico, el medio social y la salud de las personas, ¿no? A diferencia de las topografías médicas que eran de un carácter más local, ¿no? Más regional. Luego, igual, se comienzan a hacer otras preguntas, hay cuestiones o se cuestionan los paradigmas, las teorías que ya se habían planteado, y entonces empezamos a ver que existe un exceso en la descripción, y entonces la crítica es hacia las leyes que se habían propuesto, ¿no? O sea, que en realidad hay falta de leyes, ¿no? Entonces se empieza a ver esa necesidad de formular leyes que gobiernen la distribución de algunos rasgos sobre la superficie de la Tierra y que permiten estudiar las estructuras y las relaciones espaciales que existen entre pues, el medio ambiente, la parte geográfica y las personas, ¿no? Luego, pues vemos que se va construyendo, ¿no? Este conocimiento y esta experiencia en el contexto de las relaciones de poder también, y se van incorporando nuevos conceptos, nuevos retos a la nueva salud pública, se incluyen estos elementos que son los estilos de vida saludables, se promueve una buena salud, se crean estos términos de ciudades saludables, ¿no? Entonces, vamos evolucionando cada vez más, ¿no? Y tras estos planteamientos que se habían dado, ¿no? La geografía médica
aumenta considerablemente, ¿no? Y por ejemplo, lo hemos visto en el caso de la COVID-19, en donde se ha dado una mayor importancia a la geografía de la salud, un auge en tanto en la cuestión teórica como en la cuestión metodológica, que abonan aún más a esta evolución de la geografía de la salud, ¿no? Y entonces vemos que hay conceptos como distribución, accesibilidad a los equipamientos sanitarios, a los servicios médicos, y estos temas van fortaleciendo aún más la parte de geografía médica, ¿no? Y que son considerados como medios para la restauración de la salud y su carencia como factor de riesgo, ¿no? O sea, ya vamos identificando cuáles son estos. Entonces, se incorpora la infraestructura de salud, también los temas, la revalorización del medio ambiente, del aspecto físico, del social. Una disculpa, doctora Giovanna, ¿seguimos viendo la misma diapositiva? Sí, 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 yo creo que Muchas vamos por gracias. acá, ¿eh? Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Es que de repente como que esta evolución de la geografía de la salud es como bastante amplia, ¿no? Entonces, tratamos de resumir un poquito. De hecho, esta gráfica es planteada de una doctorante que tuve, ahora ya es doctora, se llama Iliana Villerías Alarcón. Ella propone esta gráfica y entonces, pues estamos aquí mencionando cuál es como esta evolución, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Entonces, pues se incluyen estas dos vertientes, ¿no? O sea, la parte de el campo tradicional de la geografía médica, del análisis de las enfermedades, el medio ambiente, y por otro lado, pues ya se incluyen esta parte de los servicios de salud y la geografía de los servicios, ¿no? Entonces, se incluyen también métodos utilizados que se habían considerando en los otros paradigmas o con las otras teorías. Se incluye el análisis de la localización, la distribución, de la evolución, y entonces se cambia, ¿no? De alguna manera se transforma de geografía médica a geografía de la salud, por acá vamos, ¿no? Y entonces se incluyen esas dos grandes temáticas, ¿no? La geografía médica por un lado y también la geografía de los servicios. También igual nosotros vamos a poder ver que existen muchos modelos de salud, que podemos ver un modelo mágico o religioso si nos remontamos a estas primeras civilizaciones, ¿no? Podemos ver también modelos de tipo sanitario en donde pues los elementos importantes serían las condiciones insalubres que están rodeando al medio ambiente, al hombre, ¿no? Modelos sociales en donde la importancia recae en las condiciones de trabajo, en las condiciones de la vida de las personas. También modelos que son unicausales, pero también multicausales, con la influencia de uno o varios factores que ya van incluyendo el agente, el huésped, el medio ambiente. Y también tenemos, por ejemplo, modelos epidemiológicos en donde ya se identifican factores de riesgo, modelos ecológicos que incluyen la parte de la tríada ecológica, el agente, el huésped y el medio ambiente, incluyendo también modelos geográficos que incluyen factores patológicos, factores propios del medio ambiente y que se fortalece con todos los factores que nosotros podemos incluir para tratar de explicar o mejorar la calidad de salud de las personas.
Ahora sí ya me voy a pasar a la siguiente. Ahí. Muy bien, entonces. Listo. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos, por supuesto, el concepto de vulnerabilidad social. Y es que en términos generales, pues surge a partir de las ciencias ambientales, ¿no? Y se expresa también con estos conceptos de exposición al riesgo y la capacidad de respuesta que tienen las personas para ese riesgo. Después se hacen esa inclusión de las condiciones sociales, económicas, políticas que diversos autores mencionan que influyen en esa vulnerabilidad. Entonces, se pasa de esa vulnerabilidad meramente dentro de las ciencias ambientales y entonces se hace una construcción social para incluir estas desigualdades sociales, estas faltas de oportunidad y de acceso a los programas del sector gubernamental para que se pueda tener una mejor calidad de vida. Existen diferentes tipos de vulnerabilidad dependiendo de los autores a los que nosotros nos estemos refiriendo, ¿no? Que pueden ser una vulnerabilidad natural, física, ecológica, social, económica, educativa, cultural, política, entre otras, y que tienen sus definiciones específicas, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a ver que la vulnerabilidad social se construye a través de la exposición a riesgos, de la incapacidad para enfrentarlos y de la inhabilidad para adaptarse activamente ante esos riesgos, ¿no? Y entonces, la vulnerabilidad social en salud es uno de los principales problemas de salud pública porque pues existe la susceptibilidad de la población a enfermarse de cuestiones específicas, a los obstáculos, a las desventajas o a las ventajas que tienen para resolver esa situación y entonces también esa situación depende de las características sociales, de las características económicas e incluso de las características geográficas en las que se encuentre cada persona, ¿no? Aquí es importante pues mencionar que pues los sectores de la población vulnerable, por ejemplo, la población hablante de lengua indígena, las mujeres, población adulta mayor, la población menor a 5 años, no son vulnerables en sí, ¿no? Sino que hay circunstancias, hay condiciones sociales que viven esas personas y que pues también se desenvuelven, se desarrollan y que todas esas características definen su condición de vulnerabilidad ante un riesgo en salud. Entonces, este concepto es un concepto complejo, debido a que se debe entender como un sistema donde están involucrados diversos factores de riesgo. Y estos factores de riesgo los vamos a considerar como condicionantes de la salud. Y estos condicionantes de la salud se traducen en desigualdades sociales, en inaccesibilidad a los servicios básicos y de salud, y todas estas características que no son las únicas, ¿no? Que existen más, pues todas ellas repercuten en la calidad de vida del individuo. Ahora, ¿cómo es que llegamos de los determinantes sociales a condicionantes sociales, no? Porque la OMS menciona que pues existen
determinantes sociales de la salud. Incluso tiene su propio marco conceptual, su propio comité, en donde se determinan este modelo, ¿no? Que es el que nosotros estamos viendo. Y entonces vemos que desde inicios de las civilizaciones existen condiciones en las que se desarrollan cada uno de los individuos y que esas características, esas variables, por decir de algún modo, esas determinantes, son los que definen de alguna manera las oportunidades que tiene cada individuo de vivir o de morir, ¿no? Características que pueden ser como el género, la etnia, la pobreza, o sea, que todas estas variables, considerando a la OMS, pues determinan estas condiciones de salud de la población, ¿no? Y si nosotros pues nos remontamos a Hipócrates de Cos, nosotros vamos a ver que pues tienen esta relación, ¿no? O sea, que todavía está permeando esa filosofía en donde existe una relación entre la enfermedad y el entorno en el que viven los individuos, ¿no? Que en este caso pues son factores sociales, económicos, culturales, incluso propios del individuo, ¿no? Tenemos pues también factores políticos, económicos, y todos esos condicionan ya sea de manera favorable para que se pueda promover la buena salud de las personas, o también de manera desfavorable, ¿no? Nosotros podemos ver que la OMS en términos generales divide estos determinantes en estructurales e intermedios, ¿no? En donde nosotros vamos a ver el contexto político en un nivel macro para determinar esta parte estructural, pero también vamos a ver que dentro de los determinantes intermedios está pues la posición social, la posición económica, los ingresos, las condiciones materiales, todas estas características que son parte del individuo, ¿no? Y acá también, pues, otro modelo que es uno de los más famosos de Dahlgren y Whitehead, que también nos menciona este otro modelo, en donde en el centro se encuentran los individuos que poseen pues una edad específica, un sesgo, un sexo, factores que son constitucionales del individuo, es decir, características específicas, a lo mejor como la genética, y que influyen en la salud y que no son, pues, de alguna manera, pues, modificables, ¿no? Sin embargo, en torno a ellos existen factores relacionados al estilo de vida del individuo y que pueden modificar su estado de salud, ¿no? Por ejemplo, si realizan actividad física, si se alimentan de manera adecuada. Entonces, estos individuos están también insertados en una sociedad, ¿no? Que interrelaciona con otras personas de esa comunidad, que practican diferentes pues normas, ¿no? Que están en una civilización, que tienen cierta cultura, ¿no? Y que pues practican estas características culturales que ejercen una influencia que modifica pues algunas conductas que son individuales y que pueden repercutir en la salud. De tal modo que nosotros hacemos esa reflexión sobre si en realidad esas variables determinan, ¿no? Determinan la condición de salud del individuo, o quizás condicionan porque pues no precisamente estamos dentro de un determinismo geográfico, ¿no?
sino que en realidad esos factores más bien condicionan el estado de salud de esa población, ¿no? Y si la salud depende de estos comportamientos individuales, de los condicionantes socioespaciales, del desarrollo, de la justicia social, entonces todos estos elementos vemos que van a condicionar el estado de salud de la población, ¿no? Este es uno de los ejemplos más pues, de alguna manera decirlo, antiguos, ¿no? Que John Snow en 1854, pues, publica este mapa en donde, pues, él menciona que existen pozos de agua, que existen casos de cólera, ¿no? Y que en este año no fue el único con casos de cólera, ¿no? En realidad ya había habido diversos brotes de cólera en Londres y en general en esa área, en donde había diezmado considerablemente la población. Sin embargo, fue hasta 1854 que John Snow, quien es el padre de la epidemiología moderna, pues se pone a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces en un mapa coloca los casos de cólera, también coloca los pozos de agua, porque se piensa que tiene una relación, ¿no? Entre los casos de cólera y el agua que consume la población. De tal manera que este primer análisis espacial, ¿no? En donde se sobrepone una capa de pozos de agua y otra capa de casos de cólera, y se ve de manera ya espacial, gráfica, en un mapa, cuál es esa relación que existen entre esas dos variables y que dice John Snow, ¿saben qué? La estrategia es cerrar este pozo de agua y entonces se minimiza considerablemente los casos de cólera, ¿no? Este es como el primer ejemplo y el primer ejercicio que se hace de análisis espacial en donde se incluyen estas dos variables y se crea un resultado que es bastante plausible para pues solucionar los problemas, ¿no? Bien, entonces ahora entremos a los tipos de técnicas y métodos de análisis de datos espaciales que, por supuesto, no son todos, ¿no? Existen muchísimos, muchísimos más. Es importante que nosotros veamos que existe el análisis exploratorio de datos espaciales y que es uno de los primeros métodos que nosotros podemos y debemos realizar para hacer precisamente esa exploración de nuestros datos, ¿no? Porque la creciente aplicación de métodos de análisis espacial para estudiar las condiciones de salud, pues a medida que vamos avanzando en el tiempo con la mayor capacidad tecnológica, pues también aumenta la capacidad de formular y evaluar diferentes hipótesis sobre a lo mejor la distribución espacial de la situación de la salud, la relación que existen con los condicionantes sociales, con las características físicas del territorio, y entonces nos vamos a encontrar que existe un bagaje en realidad muy amplio sobre este tipo de métodos y técnicas que me van a ayudar a identificar o a resolver problemas que nosotros nos estamos planteando de corte espacial, ¿no? A lo mejor con autocorrelaciones espaciales o a lo mejor con regresiones espaciales, con precisamente el análisis exploratorio de datos espaciales, con análisis regionales, análisis clusters, incluso la mayor base de la parte cuantitativa sería esta parte de estadística y de estadística espacial.
También podemos incluir métodos de evaluación multicriterio, de análisis de rutas óptimas, de análisis de localización, asignación, a lo mejor de análisis de series de tiempo, de evolución en el tiempo, ¿no? Las tendencias que pueden ocurrir en cierto periodo de tiempo de las enfermedades o de la mortalidad, de la morbilidad, y así nosotros podemos encontrar diferentes pues, métodos y técnicas que se pueden ajustar al planteamiento de nuestro problema y a resolver pues, preguntas específicas para contribuir con resultados innovadores y también efectivos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas aplicaciones. Vamos a comenzar con uno de análisis exploratorio de datos espaciales que, en sus orígenes, ¿no? Vamos a decir, este autor, que es Turkey, define al análisis exploratorio de datos espaciales como un conjunto de herramientas gráficas y descriptivas. Es decir, que dentro de este análisis exploratorio nosotros vamos a encontrar diferentes técnicas que están en función de los gráficos, de los mapas, de los diagramas que nosotros podamos utilizar y que nos van a ayudar a descubrir patrones del comportamiento de estos datos, ¿no? Y después establecer hipótesis con la menor estructura posible, integrando la parte espacial, de tal modo que nosotros vamos a poder observar cuál es la distribución espacial de una variable en un espacio geográfico, pero también vamos a poder identificar si tienen valores atípicos, en dónde se encuentran esos valores atípicos, que podemos descubrir esquemas de asociación espacial, es decir, si existe una relación espacial entre mis unidades espaciales que son vecinas, que son contiguas, si nosotros podemos identificar clústeres o agrupamientos espaciales, si podemos identificar puntos calientes, puntos fríos, si podemos identificar una distribución atípica. Entonces, todos estos elementos me van a permitir visualizarlos con mucha mayor precisión y de manera gráfica a través de diversos mapas mediante el análisis exploratorio de datos espaciales. De tal modo que, como habíamos visto, pues el análisis exploratorio de datos espaciales es un conjunto de técnicas y que nosotros podemos apoyarnos de pues, los histogramas, de los diagramas de dispersión, de diferentes gráficos, de diferentes diagramas, de diferentes mapas que pueden ser temáticos, dinámicos, un mapa de caja, un mapa de percentiles, un mapa de desviación estándar, incluso llegar a la autocorrelación espacial, ¿no? Que el ejemplo más utilizado, más pues difundido y ampliamente utilizado por diferentes autores que nos han mostrado diferentes aplicaciones, pues utilizan el índice de Moran, ya sea local o global, ¿no? Y que podemos utilizar de alguna manera un análisis univariante con una sola variable o análisis multivariante utilizando dos o más variables, ¿no? Para ver, por ejemplo, cuál es la relación entre dos variables, si una variable explica el comportamiento de otra variable o cuáles variables explican el comportamiento, por ejemplo, de la mortalidad materna, ¿no? Entonces, el análisis exploratorio de datos espaciales debe constituir el primer paso en la toma de decisiones de cualquier tipo de investigación,
¿no? La sugerencia es que se pueda realizar primero un análisis exploratorio para ver todo este tipo de descripciones, ¿no? Vamos a ver cuáles son los valores atípicos, si es que existen y en dónde existen, ¿no? Y luego nosotros nos podamos plantear nuevas hipótesis a través de lo que ya nosotros estamos obteniendo de esta primera exploración, ¿no? Y luego decir o plantear cuáles serían nuestras nuevas preguntas de investigación. Es decir, en este primer caso, que es este resultado, ¿no? Es una autocorrelación local univariada con el índice de Moran. Este mapa me quiere decir que en estos municipios en donde yo tengo el color rojo, son los famosos puntos calientes, en donde nosotros tenemos este municipio que tiene valores altos de COVID-19, cuyos vecinos también tienen valores altos de esa misma variable de COVID-19. Entonces, nosotros podemos identificar con mayor claridad que estos municipios tienen esas características que se comparten con sus municipios vecinos. Y por el contrario, nosotros podemos ver este color en azul fuerte, en donde son los famosos puntos fríos, en donde tienen las características de que esos municipios tienen valores bajos de COVID y que los vecinos también tienen valores bajos de COVID, ¿no? Entonces, ese color rojo y ese color azul nos hace referencia a esos puntos calientes, puntos fríos, que nosotros podemos identificar como regiones o clústeres. Esto haría referencia a una autocorrelación positiva porque se relacionan de manera positiva, es decir, altos altos o bajos bajos en el espacio, ¿no? Considerando los vecinos. Los atípicos serían estos que están en color como rosita y estos que están como en color azul clarito, en donde comparten características, por ejemplo, que tienen valores altos, estos rositas que serían valores altos, los municipios tienen valores altos de COVID y los vecinos tienen valores bajos. Y en este punto es en donde nosotros podríamos empezar a hacer nuevas hipótesis y nuevas preguntas de investigación. Es decir, ¿por qué se da esa configuración? ¿Qué es lo que están haciendo esos municipios que tienen valores altos de COVID-19 cuando todos los vecinos tienen valores bajos? Algo están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las estrategias que han planteado o que han dejado de hacer para que tenga esa condición de valor alto de COVID cuando lo que se esperaría es que tuviera un valor bajo, porque los vecinos tienen valores bajos? Y entonces nos vamos generando más preguntas, ¿no? Como un análisis exploratorio nos va a brindar nuevas hipótesis, nuevas preguntas y nosotros vamos a estar planteando pues nuevas hipótesis con esto que nosotros estemos obteniendo, ¿no? Este sería el índice de autocorrelación global, que sería el I de Moran, que me diría que es una autocorrelación positiva en términos generales de 0.4. Y este mapa me estaría diciendo cuál es el error estadístico que tiene este mapa o este modelo, ¿no?, de la autocorrelación espacial, en donde se toma en consideración más del 95% de confiabilidad.
Otro ejemplo es un análisis de conglomerados espaciotemporales de la neumonía de población vulnerable del Estado de México. Este artículo se publicó en la revista Persona y Sociedad con los colegas el doctor Noel Pineda y la maestra Rebeca Angélica Serrano Barquín. Y aquí nosotros vemos que pues estos mapas corresponden a la mortalidad por enfermedades respiratorias por grupos de edad más vulnerables, ¿no? Y nosotros vemos pues cómo es esta distribución de esa variable, ¿no? En donde hay más valores, en donde hay menos valores, y luego entonces identificar cuáles son esas características que comparten todos esos municipios que tienen valores bajos de enfermedades respiratorias o cuáles son aquellas características, ya sea físicas, geográficas, sociales, económicas, que comparten esos municipios que pudieran ser importantes a la hora de estar analizando las enfermedades respiratorias en esos grupos vulnerables, ¿no? Que serían menores a 5 años y mayores a 65 años. Dentro de ese mismo artículo se hace una breve explicación sobre conglomerados espaciales que se utilizó, que hay muchas técnicas, pero se utilizó el de K-medias, en donde vemos que se hace una regionalización de los diferentes municipios en el Estado de México. Definimos K, que es el número 4, ¿no? O sea, 4 grupos, y vemos cuáles son las características de estos grupos, ¿no? El grupo 1 se localiza en diferentes regiones del Estado de México, principalmente en municipios urbanos. Y entonces podemos ir viendo cuáles son esas características que comparten, por ejemplo, estos municipios que están en la zona metropolitana de Toluca, precisamente, y que también pudieran compartir con estos otros municipios que se encuentran en la parte norte o en la parte este del Estado de México, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 4 se muestran los valores más altos, que son los representativamente más altos, y que pertenecen a municipios como Tonanitla, Atizapán, Zacazonapan, San Simón de Guerrero, y que estas características de esos municipios son que en su promedio o la mayoría del municipio son rurales y también tienen pues muchas, o sea, carecen, ¿no? Más bien de oportunidades, sí, tienen muchas áreas de oportunidad en cuanto al crecimiento económico. Este otro ejemplo es de conglomerados espaciales, pero ahora utilizando una distribución de tipo Poisson. Entonces, este método pues, nos mide el riesgo relativo que está en función de la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. También me da esos conglomerados en cada ventana, que así se llaman, ¿no? Estas ventanas, y que dentro de estas ventanas, pues nosotros vamos a ver cuál es la intensidad de ese riesgo al interior de ese clúster, que, por ejemplo, en el color verde tiene 8.7, que significa que pues tiene 8 veces pues más riesgo relativo de contraer influenza, gripe o neumonía que pues los demás municipios que están fuera de ese clúster, ¿no? Este también se basa en un sistema de hipótesis en donde mi hipótesis nula es que el riesgo del evento epidemiológico se mantiene constante a lo largo del espacio y también del tiempo. Lo que nosotros buscaríamos es no aprobar la hipótesis nula, en su lugar aprobar una hipótesis alternativa en donde nosotros
podamos identificar conglomerados espaciotemporales. Este otro ejemplo es de otra revista que se publicó en Anales de la Universidad Pedagógica de Cracovia, que es por parte de la doctora Iliana Villerías, una servidora, la doctora Vicky Santana, el doctor Rodrigo Huitrón, en donde publicamos un análisis espaciotemporal de la vulnerabilidad en salud en la región del Pacífico Sur de México. Y aquí vemos que utilizamos diferentes variables con ciertas dimensiones, ¿no? Es decir, clasificamos las variables en función de su dimensión y entonces vemos que tenemos la población afiliada a alguna institución de salud, el grado de escolaridad, la población indígena, población analfabeta, el hacinamiento. Esas variables están consideradas dentro de la dimensión social. Para definir todas estas variables se hizo una revisión bibliográfica, una consulta de expertos, se revisó muy bien el tema sobre condiciones para definir las condiciones sociales de la calidad de vida de las personas, y entonces identificaron estas variables, ¿no? Que se agruparon en esas dimensiones. Después se realizó un puntaje de clasificación espacial en donde, mediante técnicas de análisis multivariante, se resumen todas estas variables en una sola y entonces nosotros podemos identificar que este es el resultado del mapa social de la región del Pacífico Sur mexicano, en donde nosotros podemos ver que las peores condiciones se encuentran en un color rojo y podemos ver que esos municipios están caracterizados por tener condiciones pues no tan buenas, ¿no? Que también sus características geográficas son la falta de accesibilidad, que tienen muchas localidades rurales, pero además con poca población, que están dispersas, y la altitud juega también un papel importante, sobre todo en la parte de la accesibilidad, ¿no? Entonces ya se puede comenzar a dar estas explicaciones en función de pues todas estas características que hemos estado viendo, ¿no? Características sociales, económicas, epidemiológicas, geográficas. Y bueno, este otro método es un método de Knox, también para conglomerados espaciotemporales. Es uno de los primeros que se ha reportado de la literatura, en donde uno define cuál es el umbral en el espacio y cuál es el umbral en el tiempo, ¿no? Para que nosotros podamos definir qué significa cerca y qué significa lejos. Entonces nosotros definimos esos umbrales, se hizo un análisis de 30 años en donde definimos que para estar cerca en la dimensión temporal era de 10 años corridos con ciertas características de la tasa de mortalidad infantil, y también en la dimensión espacial que fuera una matriz de contigüidad en donde se consideraran los vecinos que tienen cada uno de los municipios. Por lo tanto, pues nosotros tenemos dos resultados. Uno, que es el rosita, en donde nosotros tenemos valores cercanos en el tiempo, es decir, que a lo largo del tiempo, pues hemos tenido ciertas características en la tasa de mortalidad infantil y que también esas características se encuentran con los vecinos, ¿no? De manera, pues, similar. Este otro método es el test de Mann-Kendall, que es un análisis de serie de tiempo, es un análisis espaciotemporal, que es una
técnica no paramétrica, en donde se hace una estadística en donde se combinan cada par de valores que se observan a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo es esta primera observación con respecto a esta segunda? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Qué tanto? Y entonces se va haciendo esa comparación para definir cuál es la tendencia a lo largo de mi serie de tiempo. Y vemos que al final, pues hay algunos municipios que están en decremento, ¿no? Es decir, que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo a lo largo de este tiempo, pero también hay municipios que han ido incrementando sus valores en las tasas de mortalidad infantil a lo largo de estos 30 años. Y vemos que pues existen regiones en donde sí los municipios han ido disminuyendo de manera considerable, pero también nosotros podemos ver que la tendencia no es homogénea en todo el territorio, sino que existen condiciones que son focalizadas en cada uno de los territorios, en cada uno de los municipios, y que seguramente obedece a condiciones, a características que se pueden analizar, que son sociales, económicas, demográficas y de otros cortes. Este es un índice de vulnerabilidad social en salud para las condiciones materna e infantil, pero este índice, a comparación de las técnicas de análisis multivariado que se habían visto, esta es una técnica que se utilizó con evaluación multicriterio, en donde se incluye el ranqueo recíproco como una técnica para fortalecer esta evaluación multicriterio, una combinación lineal ponderada y una comparación por pares para definir esas ponderaciones en cada una de las variables que integró este índice de vulnerabilidad. Y nosotros al final pues obtenemos el índice en donde lo categorizamos mediante desviaciones estándar, y nosotros vemos que el índice de vulnerabilidad social es muy bajo en los municipios de color verde fuerte y muy alto el índice de vulnerabilidad en los municipios coloreados en rojo. Y luego también se hizo la validación de resultados mediante trabajo de campo, en donde nosotros ya podemos ver de manera más clara cuáles son esas condiciones que están representando estos municipios que están sobre todo en color rojo, en donde efectivamente son localidades con poca población, que están dispersas, cuya accesibilidad se demora 2 o 3 horas para llegar a algún centro de salud, y que además esa accesibilidad pues no está en las mejores condiciones, ¿no? Es decir, a lo mejor se camina 1 hora, se espera una media hora para el camión, y luego las vías de comunicación pues tienen algunas fallas en la infraestructura, y entonces esas condiciones se van agravando para que pues nosotros podamos identificar esta vulnerabilidad social en salud. Este otro ejemplo es utilizando la regresión geográficamente ponderada, en donde se hace esa relación entre el índice que se generó, el índice de vulnerabilidad social en salud, y la variabilidad espacial de la mortalidad materna.
en donde nosotros vemos que evidentemente las condiciones en cada uno de los municipios no son iguales al interior de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, en términos generales, nosotros podemos ver que pues tenemos una relación de 0.5 en mi R cuadrada ajustada, ¿no? Sin embargo, esa relación no es positiva para todos los municipios, ¿no? Es decir, si tenemos municipios que a medida que aumenta el índice de vulnerabilidad social, también aumenta la tasa de mortalidad materna. Sin embargo, también vemos que existen municipios que invierten esa relación. Entonces, a medida que aumenta el índice de vulnerabilidad social en salud, disminuye la mortalidad materna infantil. Los beneficios de estos métodos son que nosotros podemos verlos de manera localizada en el territorio y lo podemos visualizar de manera mucho más clara porque podemos identificar en dónde están los municipios que sí se ajustan a este modelo global y cuáles son esos municipios que no se ajustan y empezar a explicar por qué es que sucede eso, ¿no? ¿Por qué sucede que si se mejoran las condiciones de salud o de calidad de vida de las personas, cómo es que impacta eso en la mortalidad materna? Por último, bueno, invitarlos a acceder a la liga. Acá esta es una contribución de nuestro cuerpo académico que pues está desarrollado bajo la base de GitHub, que es una plataforma de acceso libre y gratuita, en donde se está alojando pues algunas características, variables, indicadores, documentos, artículos que podrían ser de interés para ustedes en el ámbito del análisis espacial bajo la bandera del COVID-19, ¿no? O sea, en general, toda la información que van a encontrar aquí es referente al COVID-19. También otra invitación sería que ustedes accedieran a esta URL, que es la URL corta. Esta sería la URL larga y que nosotros podemos ver que esta está en la web. Es un dashboard, que es un panel de control en donde nosotros mostramos ese índice de calidad de vida, esa variabilidad espacial. Entonces, la aplicación de algunos métodos que vimos con un poquito de anterioridad están aquí en esta URL que ustedes pueden ver de manera gráfica, ya de manera más interactiva. Este es un proyecto que participó en la Bienal Estudiantil de Ciencia y Tecnología del año pasado. Precisamente participamos con la doctora Iliana Villerías. Desafortunadamente no ganamos, pero sí tuvimos la oportunidad de participar. Entonces, quizás valdría la pena que pues accedieran a esta URL para ver e interactuar un poquito más sobre los resultados y los métodos que se plantean de una manera pues más cercana, ¿no? Y esto se aplicó para el Estado de México. Por mi parte, pues eso sería todo. No sé si tengan algunas dudas, si reclamos también a lo mejor. No, ninguno, al contrario. Muchas gracias, doctora. ¿Hay preguntas? Si nos apoyan con el micrófono, por favor. Adelante. Bueno, antes que nada, una felicitación por su exposición, por ilustrarnos sobre los patrones espaciales para reconocer dentro del ámbito de la geografía de la salud cómo podemos abordar estos estudios. Yo tengo un par de preguntas. La primera pregunta
tiene que ver con esa línea del tiempo que nos habla de lo que es la geografía de la salud. Yo he visto la literatura lo cita así, que hablamos de geografía médica antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a hablar más de geografía de la salud. Esta primera etapa que generalmente la asocian el establecimiento de los estudios de geografía en las universidades europeas en el siglo XIX va más enfocada a cuestiones de higiene, es decir, es una etapa donde se habla mucho de mejorar las condiciones de salubridad de las ciudades, se habla mucho hay muchos libros en México, existen antecedentes de lo que es climatología médica, por ejemplo. Entonces se habla mucho en ese sentido de asociar las condiciones higiénicas con lo que se llamaron la geografía médica. Posteriormente es muy importante como punto de quiebre la idea de Marshall sobre el complejo ecológico que va enfocado mucho hacia los vectores. Y finalmente el establecimiento de la ONU, que retoma estos conceptos y establece geografía de la salud, pero más enfocado hacia los sistemas de salud. Es decir, ya se centra más que nada en estudios de ciertas características en los sistemas de salud. Eso es lo que yo más o menos he encontrado en esta línea del tiempo. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta segunda parte que nos presenta de patrones espaciales. Me viene a la mente varias dudas. Una, el Perú, que se actualiza más o menos cada 2 años, retrocedió esperanza de vida en nuestro país 4 años, que fue algo grave, porque en tiempo aumentar la esperanza de vida de 70 a 75 años y haber retrocedido a casi 70, fueron 30 años de atraso. Y aquí me vienen 2 preguntas. Una es, ¿qué tanto se debe a la desaparición del seguro popular? Porque justo cuando yo estoy viendo la región Pacífico, pues era un sistema que beneficiaba más a estas comunidades vulnerables, que las trataba de incorporar, pues un sistema, llamémoslo, más moderno, no cubría todas las necesidades por cuestiones económicas y presupuesto, pero trataba de hacer un esfuerzo hacia las regiones más pobres del país, particularmente la región Pacífico, pero desapareció este sistema realmente como estaba. Desconozco realmente el impacto y justo viene el COVID, que también provocó una gran mortalidad. Es decir, oficialmente se habla de 330,000 muertes, extraoficialmente la ONU dice que por lo menos debe de ser el doble. Entonces estamos hablando de unos 700,000 muertos adicionales a la tasa de mortalidad que se registra cada año. Y entonces ahí viene la duda de qué tanto pudo haber incluido el COVID, qué tanto pudo haber sido la desaparición del seguro popular. Bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Las vamos contestando. ¿Hay alguien más? ¿Todo lo entendieron? Van a pasar con 10. Sobre todo los alumnos de Geografía de la Salud. Adelante, doctora, si gusta responder. Muchas gracias. La primera pregunta no entendí bien, o sea, hace un breve resumen, me parece adecuado. No entendí muy bien la pregunta.
O sea, Más bien era como una explicación, ¿no? Yo sí, creo. ¿verdad? De que como se habla de geografía de la salud al principio, a todo lo largo de la línea, más que nada mi pregunta era, cambio va en el sentido de que antes de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de geografía médica y después de la Segunda Guerra Mundial se habla de geografía de la salud. Más hacia allá iba a comentar. Ok, a ver. Déjenme, ¿a dónde está? Aquí, ajá. Muy bien. Ok, sí, cuando se hace este congreso en 1976, entonces es donde se cambia, ¿no? Pero sí es la evolución de la geografía de la salud y ciertamente es como lo menciona, inicia como geografía médica, ¿no? O sea, ensayos de geografía médica, las topografías médicas, la geografía médica, o sea, incluso cambian, ¿no? O sea, de topografía médica a geografía médica. Entonces, se hace esta valoración en la geografía médica porque estamos ampliando más el análisis en la parte, pues, epidemiológica, ¿no? Propiamente, o sea, de la enfermedad, de la salud de las personas, de las características geográficas, ambientales, sociales, económicas, culturales, de estilos de vida, o sea, todas esas características que influyen en la salud o la enfermedad de las personas. Y luego, como se va incluyendo esa parte del análisis de los servicios médicos, de los servicios a la salud, en general la inclusión a los servicios, entonces se ven dos grandes temas. O sea, no es que desaparezca la geografía médica, ¿no? Sino más bien que la geografía de la salud se transforma y se incluyen dos temáticas claramente distintivas, ¿no? Que es, por un lado, la geografía médica, que ya llevaba toda esa línea en donde se analiza la salud, la enfermedad con las características de diversas índole, y por otro lado, la caracterización de los servicios de salud, ¿no? O sea, el acceso, la accesibilidad, la dotación, los tipos de servicios, toda esa tipología que lleva consigo la parte de la geografía de la salud. No sé si me explico, pero en realidad es sí como lo decías. Sí, gracias, doctora. Sí, sí, sí. Ahora, con respecto a la pregunta de la desaparición del Seguro Popular, pues teóricamente sí desapareció el Seguro Popular, aunque, bueno, hay reflexiones al respecto, ¿no? Es decir, sí existía el Seguro Popular, pero nunca tuvo una infraestructura propia. Es decir, siempre teníamos que ir a los hospitales o los servicios de la Secretaría de Salud o de IMSS Oportunidades, de algunas otras instituciones que hacían convenio y entonces aceptaban a los que teníamos Seguro Popular, y entonces nos daban ese servicio, ¿no? Que tampoco era una cartera muy amplia, pero sí también, pues, decían, ¿no? Cubre esto, cubre el otro, cubre aquello, no cubre ciertas enfermedades, ¿no? Ahora, cuando llega, pues, nuestro presidente, empieza esa transformación en donde dice, ok, ¿saben qué? Pues si es cierto que está el Seguro Popular, vamos a transformarlo y vamos a crear el INSABI, ¿no? Empieza, ya se promulgó, ya se aprobó, está creado, es el INSABI. La idea es que tenga una infraestructura, pero como estamos en esa transición y pues genera recursos, inversiones, tiempo, gastos, entonces toda esta conceptualización del INSABI
pues está en esta transformación, en donde, pues aparentemente, o sea, nosotros por ser mexicanos podríamos ir a cualquier institución y amparados mediante lo que ya se aprobó por el INSABI, pues decir, ¿sabes qué? IMSS, pues atiéndeme porque soy mexicano. Entonces, nosotros podríamos hacer eso en teoría porque ya está aprobado y no necesitamos tener seguro popular porque, pues, en teoría, en el papel, nosotros ya tenemos ese acceso por ser mexicanos, o sea, amparados por este gran marco que ya está, pues, aprobado, ¿no? Sin embargo, esa transición, pues, es diferente en los diferentes estados, ¿no? O sea, hay algunos estados que dijeron, ok, presidente, sí, voy a acatar lo que tú me dices y entonces se va a empezar a trabajar lo del INSABI aquí. Pero hay algunos otros estados que dijeron no. O sea, tú vas a eliminar Seguro Popular, ok, pero no va a entrar el INSABI. Entonces, como que están en esa discusión, ¿no? Entre que se estabiliza, o sea, en esa transición, en donde el ideal o en el papel, en el texto, pues suena muy bien, pero luego ya en la parte operativa es como pues más complejo, ¿no? Sobre todo porque también se sigue utilizando la infraestructura de la Secretaría de Salud. Entonces, como que sí se necesita más recursos, ¿no? Y pues con esto del COVID, pues llegó a agravar, ¿no? O sea, ya se había empezado a hacer esa línea, llega COVID y entonces pues todo se vuelca hacia COVID y se dejan desamparados diferentes temas, no solamente el INSABI, sino diferentes temas que pues quedan como en espera, ¿no? Chicos, preguntas. Bueno, la idea es que con la doctora tengamos un curso, porque ustedes saben que para estos mapas, pues es muy interesante la interacción y la toma de decisiones y la influencia que podamos tener en el sector médico. Entonces, la carga geoestadística, como ustedes ven, los modelos, que debería de ser para toda la geografía, ¿no? Pero más recargada hacia la geografía de la salud. Pues la idea es que la doctora venga a darnos un curso de algunos de estos métodos, ¿no? En el verano, para que nosotros podamos empezar. Aquí está nuestro coordinador, ya tenemos un atlas, pero hojas en el atlas para titulación en geografía de la salud, que creo que hace mucha falta en el estado. La doctora es experta, como ustedes vieron, tiene esa riqueza que tiene la Universidad del Estado de México de tener licenciaturas y posgrados de geografía y geoinformática. Entonces eso robustece mucho esta visión. Y pues prácticamente ayer estamos en forma conjunta, muchas gracias a la doctora Vicky, a la doctora Giovanna, con enfermedades de trastornos mentales en pacientes de la clínica psiquiátrica doctor Everardo Newman Peña. Vamos a empezar viene el doctorante, también va a dar algunos cursos acá. Y bueno, accesar a toda la base de datos de esta salud mental, de cuestiones también que a veces se relacionan pues con todas las situaciones de drogadicción. A veces vamos a ver o podemos enriquecer como geógrafos potosinos disfunciones en el hogar, ¿no? Tipos de familias y todo esto que hemos visto que a veces se acrecenta o simplemente puede ser genética. Entonces, pues la doctora puede darnos todo este panorama de análisis geoespacial fuerte, duro, que lleva la geografía a esas dimensiones de ciencias duras o streaming, ¿no? Que ahora quieren abordar pues todas nuestras universidades. Pues muchachos, no sé, creo que, allá hay una pregunta. Emiliano, por favor. Buenas tardes. Y por ejemplo, ahorita que mencionas sobre la falta de infraestructura propia por parte del sector del seguro popular, y como tomando en cuenta todas estas dificultades, pues no solamente sociales, sino también físicas, como la falta de accesibilidad a las zonas, no sé, por ejemplo, zonas montañosas o zonas selváticas, ¿no cree que hubiera sido mejor seguir con el plan de concesión y apoyo privado por parte del seguro a falta de acuerdos y estabilidad política por parte del Estado para poder mantener pues de manera eficaz este proyecto del INSABI? Porque como menciona, pues
todavía hay desacuerdos que pues directamente podrían llegar a negar esta accesibilidad médica a cierto sector de la población. Entonces, pues si tampoco se tenía como el recurso ni los acuerdos políticos para poder realizar una creación nueva de esta parte pública de inversión a salud, no hubiera sido como más eficaz seguir con la inversión privada que pues de cierta manera seguía cubriendo cosas básicas que actualmente el INSABI tiene deficiencias, ya sea monetarias o políticas, para poder otorgar un servicio pues de dignidad a estas zonas vulnerables. Y esa sería como mi cuestión, bueno, mi duda. Muchas gracias. Sí, bueno, es que de repente iban como muchos aspectos como muy rápido hacia la privatización, y la salud no era la excepción. Entonces, como que con este presidente dijo no a la privatización, vamos a ver qué es lo que se puede con el sector público, vamos a fortalecerlo, y pues estamos en esa transición, ¿no? En realidad yo sí apoyo que sí sea público, no me gustaría la privatización, ¿no? Pero también en este sentido, la ideología del INSABI es que puedas acudir a cualquier servicio, o sea, público o privado, por ser mexicano. Pero para llegar a esa conceptualización que se tiene, pues es trabajo, ¿no? O sea, hay que trabajar, son muchos esfuerzos, y lo que se pretende pues es fortalecer el sector público para que no solamente sí te den el servicio, sino pues el medicamento, los laboratorios, o sea, todo lo que conlleva tener toda esa infraestructura, ¿no? Que sí haya médicos, que sí haya enfermeras, que sí haya medicamentos, porque de repente vemos que hay pues ya muchos hospitales, muchos centros de salud que no están en operación porque no hay médicos o no hay enfermeras o no hay medicamentos. Entonces, como que pues el camino está, ¿no? O sea, se ve, nada más que hay que pues trabajarle muchísimo. Sí, y como geógrafos podemos hacer aquellos mapas de esa deficiencia, de caracterizar esa infraestructura y hacer sitios potenciales, ¿no? Para un servicio u otro. Entonces ya vimos que no es más que unidos, ¿no? Y la Universidad del Estado de México, Geografía, pues ya lleva un camino pues bastante fuerte, y entonces es hacer otros nodos de apoyo para evidenciar al gobierno que efectivamente es con la cartografía, ¿verdad? Especializada, podemos apoyar con estas tomas de decisiones. Sí, doctor, ya estamos sobre tiempo. Sí, nada más rápidamente. Yo sí quisiera acotar que no era que se privatizara, porque realmente el servicio del Seguro Popular siempre lo dio, por ejemplo, el ISSSTE o el Seguro Social, que también son instituciones apoyadas por el Estado. Simplemente que el tema de discusión en el Seguro Popular fue que no había infraestructura suficiente. Es decir, si tú quieres dotar de servicios médicos a la población mexicana, no tenemos esa infraestructura. Y lo que buscó el Seguro Popular era apoyarse en el Seguro Social particularmente y dar un ingreso adicional al seguro, porque se estaba responsabilizando de población no derechohabiente, es decir, no eran obreros, por ejemplo. Entonces, ese era más o menos el tema, no era una privatización. Desde que se creó la Secretaría de Salud, pues era un poquito la idea que se tiene del SABI, fue creado los dispensarios médicos de la Secretaría de Salud y Salubridad en ese momento, un poco con esa idea que no es novedosa, es una idea antigua. El problema que hay de fondo es que el gobierno mexicano destina un poquito menos del 5%, entre el 4 y 4.5% del presupuesto a seguridad social.
dentro del Producto Interno Bruto. Y los países, en la ONU recomienda el 8% como mínimo. Y los países más adelantados en Europa andan del 11 al 12%. Digamos, el tema es el presupuesto y en segunda parte es la infraestructura. Gracias. Creo que tenemos que dar una mesa de política pública en salud, donde vengan los politólogos a avisarnos. Bueno, pues muchas gracias a nuestro coordinador, a nuestros alumnos, y bueno, que esta sea una de las primeras para ese consorcio científico que podemos hacer con Ciencias Sociales y Humanidades, Geografía, con la Universidad Autónoma del Estado de México, con este cuerpo académico consolidado que nos puede asesorar muchísimo, ¿verdad? Le vamos a dar mucha lata, doctora. Un abrazo. A la orden. Y le haremos llegar su constancia. Muchas gracias. Primero digital y luego ya original, es por papel. Y un abrazo a todo el equipo allá en la universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Les brindamos un aplauso a la doctora, por favor. Gracias, doctora. Y seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.